Vamos a plantear las posiciones particulares de los planos con respecto a los ejes coordenados y con respecto a los planos coordenados. En principio vamos a pensar cómo es la ecuación de los planos cuando el plano es paralelo a uno de los ejes coordenados. Por ejemplo, si miramos este plano, ¿sí? Este plano rojo intenta ser paralelo al eje X, ¿sí? Al eje X. Lo que tenemos que ver, lo que podemos ver es que el vector normal a este plano, ¿sí? El vector normal a este plano, va a ser un vector que va a tener componentes solamente sobre el eje Z y el eje Y. Sobre el eje X va a ser perpendicular. ¿Por qué? Porque el plano es paralelo al eje. O sea que el normal va a tener esta forma. No va a tener componentes en X, sí va a tener una cierta componente en Y y una cierta componente en Z. Entonces, recordando la ecuación de los planos, la ecuación general implícita de los planos, que era AX, BY, CZ más D igual 0, ¿sí? Y recordando también que los coeficientes A, B y C eran las componentes del vector normal, entonces si el plano tiene estas componentes como normales, la ecuación del plano va a quedar de esta manera. Va a quedar B por X, perdón, B por I más C por Z más D igual a 0. ¿Sí? Esa sería la ecuación entonces del plano, que es paralelo al eje X. Si hacemos el mismo trabajo con un plano que es paralelo al eje Y, aquí el vector normal lo podemos pensar, el vector normal del plano, lo podemos pensar como un vector que tiene componentes sobre el eje Z y el eje X, o sea que va a tener como componentes en el eje X A, en el eje Y no va a tener componentes y en el eje Z va a tener una componente igual a C, ¿sí? O sea, fíjense que este vector estaría ubicado en el plano ZX. Bueno, si pensamos otra vez desde la ecuación general con este normal, la ecuación general quedaría escrita de esta manera. AX CZ más D igual a 0. Y por último, ¿sí? Hacemos el mismo trabajo acá, el vector acá, el vector normal, ¿sí? El vector normal va a estar en el plano XY, con lo cual va a tener como componentes AB 0, ¿sí? Este plano intenta ser paralelo al eje Z. Entonces la ecuación general en que se va a transformar en AX más BY más D igual a 0. ¿Eh? Lo que hay que entender, fíjense lo que sucede. Si el plano es paralelo al eje X, en la ecuación general no aparece la variable X. Si es paralelo al eje Y, en la ecuación general no aparece el Y. Y si es paralelo al eje Z, en la ecuación general no aparece Z. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes miran una ecuación de un plano cualquiera y ven que hay una variable ausente, entonces el plano va a ser paralelo al eje de esa variable ausente. ¿Sí? Un ejemplo, si yo les digo este plano 2x más 3z más 2 igual a 0. ¿Sí? Lo que miramos acá es que la variable ausente es la y, con lo cual lo que puedo decir es que este plano es paralelo ¿a quién? Al eje y. Porque la variable que está faltando es la variable y. Por otro lado, ¿qué característica tiene la ecuación cuando el plano contiene al origen? Bueno, la ecuación general del plano era AX BY más CZ más D igual a 0. Si contiene el origen de coordenadas asigna todas las variables 0, o sea que esto es 0, esto es 0, esto es 0. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que D es igual a 0. O sea que en cualquier ecuación general, cuando el D no aparece, tenemos que entender que estamos hablando de un plano que pasa por el origen. Con lo cual podríamos combinar las dos cuestiones, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿qué pasa cuando no aparece el D y no aparece una de las variables? Por ejemplo, ¿sí? Si yo hablo del plano anterior, 2x más 3z igual a 0. Acá lo que yo estoy viendo es que falta la variable, una de las variables, la variable x, con lo cual digo que este plano es paralelo al eje y en principio, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está la variable y como el d es igual a 0, lo que digo es que contiene ¿a quién? Al origen.
Entonces el plano tiene que cumplir las dos cuestiones. Tiene que ser paralelo al eje Y y tiene que contener al origen. Si nosotros miramos el plano, este es un plano paralelo al eje Y. Pero si aparte de ser paralelo debe contener al origen, o sea que este plano debe contener al origen, significa que el eje Y, está dentro del plano. ¿Sí? Todo el eje Y estaría dentro del plano. Quiere decir que si suceden estas dos cosas, lo que decimos es que el plano contiene, en este caso, ¿a quién? Al eje Y. Por último vamos a ver las posiciones de los planos relacionados con los planos coordenados. Para eso vamos a definir los planos coordenados. Los planos coordenados son aquellos planos que contienen a un par de ejes cartesianos. O sea, podemos pensar en este plano que está acá abajo, que contiene el eje X y el eje Y, este plano, ¿sí? Lo llamamos plano coordenado XY. ¿Y qué ecuación va a tener? Fíjense que todos los puntos que están sobre esta superficie tienen una misma característica. ¿Cuál es la característica? Que no tienen altura. O sea que la z de los puntos valen 0. O sea que esta es la ecuación del plano coordenado XY. Si lo miramos desde lo que nosotros sabemos de ecuaciones implícitas de los planos y queremos saber cuál es el vector normal de este plano, ¿qué diríamos? El vector normal de este plano es 0 en X, 0 en Y, 1 en Z, ¿no? Pensando en los coeficientes de las variables. La única variable que aparece es z, con lo cual el coeficiente de z es 1. O sea que el normal de este plano sería el versor k. ¿Sí? Y eso tiene lógica. ¿Por qué? Porque el versor k está acá y es perpendicular al eje X, al eje Y, y es perpendicular al plano coordenado XY. ¿Bien? O sea que este va a ser el plano coordenado XY. De la misma manera podríamos pensar en el plano coordenado XZ, ¿sí? Este sería el plano coordenado XZ. ¿Y qué ecuación va a tener? Los puntos que están sobre este plano, la característica que tienen es que la coordenada en Y vale 0, ¿sí? Y por último tendríamos un último plano coordenado, que sería este que está acá. Este sería el plano coordenado, entonces ZY. ¿Y qué ecuación tendrían todos los puntos? O sea, ¿qué característica tendrían todos los puntos que están sobre este plano? Que la X, ¿sí? La coordenada X vale 0. O sea que ahí tenemos las ecuaciones de los planos coordenados. Ahora, ¿qué sucede con la ecuación del plano cuando el plano es paralelo a un plano coordenado? Por ejemplo, este es paralelo al plano XY, o sea, paralelo al plano del piso. ¿Sí? Está situado sobre, o sea, corta el plano al eje Z en el punto igual K. Y bueno, podemos pensar la misma lógica, ¿no? Si cuando cuando estamos hablando del plano coordenado, decimos que su ecuación es z igual 0, porque todos los puntos que están sobre el plano tienen esa característica, o sea que no tienen altura, ¿qué característica van a tener todos los puntos que están en esta superficie o en este plano? Y que todos van a tener una altura igual a k, ¿sí? La variable x, la variable y podrá ser cualquiera, pero la altura de todos esos puntos es z igual k. O sea que lo que tendríamos sería una ecuación de este tipo. Si la pensamos de manera implícita, sería z menos k igual a 0. ¿Sí? También, si asociamos con lo que vimos antes, cuando a la ecuación implícita le faltaba una variable, decíamos que el plano era paralelo al eje de la variable faltante. Cuando le faltan dos variables, como por ejemplo acá, lo que decimos es que el plano es paralelo al plano coordenado de las variables faltantes. ¿Cuáles son las variables faltantes que no están acá? La X y la Y. Entonces digo que este plano es paralelo al plano coordenado XY, porque son las dos que faltan. ¿Okay? Bueno, de la misma manera que diríamos, este plano que es paralelo ¿a quién? Al plano XZ, ¿sí? Al plano de atrás, ¿qué ecuación va a tener? La característica común es que todos los puntos tienen una coordenada y igual a k, ¿sí? O sea que su ecuación implícita va a ser y menos k igual 0. Entonces, pensando en lo anterior, digo, este plano es paralelo al plano coordenado de las variables faltantes, o sea, de la x y de la z. ¿Bien? Y por último tenemos este ejemplo. Este ejemplo es un plano paralelo al plano coordenado ZY, o sea, el plano que está detrás.
La característica común de todos estos puntos va a ser que la x es igual a k, o sea que x menos k es igual a 0. Miramos otra vez con el mismo razonamiento y decimos que este plano es paralelo al plano ZI, debido a que son las variables que están faltando en la ecuación.